Bueno, llegó el día, así que voy a responder. Hachet pregunta. ¿Podrías hablar de los Backrooms? Sí, en futuros vídeos los haré. Chami pregunta. Si Cartoon Cat fuese un SCP, ¿qué clase sería, qué contención tendría y cuál sería su número SCP? O sea, ¿cómo le llaman a los SCP-S como SCP-982, SCP-298, SCP-2088 XD? A ver, es que Cartoon Cat técnicamente sí es un SCP, hablo del SCP-1923, pero Cartoon Cat no es el SCP original, sino que es hecho por un fan, entonces, yo le pondría como clasificación Keter o Apollón, la contención diría así. Debe ser mantenido en su lugar de origen en todo momento, o sea en el centro comercial donde se le vio, cualquier persona que intente entrar será terminada inmediatamente. Si este SCP escapa, provocará un escenario de fin del mundo de clase XK. Su número de objeto sería un SCP de categoría 8001 y le apodaría como la caricatura viviente. El Panajo C60 pregunta, ¿por qué empezaste a subir contenido de SCP? Por unas dos razones. La primera, que llevo como 3 o 4 años sabiendo de la existencia de la fundación, y la segunda es porque literalmente acá puedes encontrar de todo. Prudencia Alien Love pregunta, ¿cuál SCP es tu favorito? ¿Qué te inspiró a hacer vídeos? Mi SCP favorito es el SCP-3700 Mareas de Guerra. A mí me inspiró el canal de archivos SCP, SCP Resumen, el DR Bob, entre otros. SCP Foundation Explained pregunta. Tengo esta pregunta, ¿estás suscrito a mi canal? Yo también soy youtuber de SCP-S. ¿Cuál es el SCP más peligroso según tu opinión? El mío es el SCP-3999. ¿Y tú? No estoy suscrito y está muy bien que seas youtuber de SCP-S. Vi algún video tuyo y está muy bien que uses tu voz real. Y el SCP que creo que es más peligroso sería el SCP-001, cuando raya el alba, que es un evento que ocurre en el censurado del año censurado. Literalmente tienes un mínimo contacto con el sol y ya eres una de esas cosas. Eogamer 132 pregunta. ¿Qué opinas de la situación actual del IBEX 35? ¿Crees que es una buena idea el acolicionador de hadrones de Ginebra? ¿Qué opinas de la situación geopolítica en España? ¿Reforma constitucional sí o no? Pino Q. Y esas fueron las preguntas del día de hoy. Si llegamos a 500 subs, haré otro preguntas y respuestas. Eso sería por el día de hoy. Nos vemos, chao.